se están uniendo a nuestro tercer webinar para discutir sobre los resultados de la investigación del índice de confianza MIPE en El Salvador. FUSAI es consciente de la importancia del sector de la MIPE en la economía de nuestro país, por lo que hemos desarrollado ya 4 investigaciones. Esta es la 4ª investigación y nuestro tercer webinar, y hemos deseado invitar, como siempre, a nuestros expertos, economistas, especialistas en microfinanzas para que nos den su perspectiva acerca de los resultados de esta investigación sobre este importante sector. No quiero dejarlos con más tiempo que perder, ¿verdad? Para ver ya los resultados y la discusión de los panelistas. Los voy a dejar con Francisco Oches, quien nos va a estar presentando los resultados. Ahorita les voy a compartir pantalla para que iniciemos con la presentación. Adelante, Oches, y gracias por su tiempo. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan. Un gusto poder compartirles con ustedes nuevamente los resultados de este informe. Ya prácticamente cerramos ya un año con este 4º ejercicio de poder darle seguimiento y trazabilidad a la tendencia de cómo es la dinámica en microempresa y la pequeña empresa del sector informal. El dato estadístico, como siempre, hay 600 encuestas para una población de 845,000 empresas de los diferentes sectores y segmentos a nivel de los 14 departamentos del país, lo cual nos da un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 4% prácticamente. Vamos, si gusta, avanzamos a los resultados. Voy a comenzar la presentación con esta diapositiva que la he retomado del informe que se encuentra en la página del Observatorio MIPE respecto a la perspectiva que se advertía para este año por el mes de diciembre del 2020, donde veíamos de que para este año se registra un repunte de la actividad MIPE porque lo que sucedió en el 2020, impulsado principalmente por lo que es el incremento en las remesas familiares, una recuperación de la actividad económica más rápido de lo que se podía prever, un escenario de riesgo muy bajo por el tema político para lo que es la microempresa y la pequeña empresa del sector informal, las expectativas optimistas de los microempresarios, especialmente en comercio, servicio y producción, que constituyen el 70% de todo el segmento, y una mayor demanda local por parte de los problemas que se están dando al tema del abastecimiento a nivel internacional. Entonces, con base a estos resultados que advertíamos, que preveíamos el año pasado, vamos a ver a continuación cómo es esto que se compara, digamos, con la realidad de lo que estamos viviendo ya en el primer trimestre. Aquí pueden ver que el indicador de situación de un menos 72.9 que teníamos cuando comenzamos el ejercicio en junio del año pasado, ya después de 3 ejercicios consecutivos prácticamente se ha convertido en un indicador positivo con 1.2 favorable, el cual viene dado por una disminución en lo que es el porcentaje de opiniones de empresarios que han manifestado que su situación es desfavorable con respecto al trimestre anterior y una mejora en lo que es el indicador de los empresarios que manifiestan que ha sido favorable en relación a lo que se ha tenido en el trimestre. Ahí podemos ver en la barra, en la línea celeste, por ejemplo, como ya hay más de un 25% de empresarios que manifiestan que cada trimestre es mejor que el anterior. Y en el tema desfavorable vemos como de un 78% de empresarios que en el primer ejercicio manifestaron que el segundo trimestre de 2020 había sido peor que el que se tuvo en el primer trimestre. Ya hoy en este año 2021 ya podemos ver que únicamente un 25% de los empresarios están recibiendo todavía dificultades comparado con el trimestre anterior. Y por el lado de expectativa vemos cómo se ha consolidado en un indicador por arriba del 50%, lo que es el índice de expectativa, que son los gráficos de barras. Y en el tema se ve influenciado por la opinión favorable de más del 60% de los empresarios que esperan un trimestre prometedor
cada cierre de trimestre para el nuevo lo visualizan con un buen optimismo y la expectativa es favorable. Ya prácticamente solo estamos con un 5% de empresarios que todavía consideran que el próximo trimestre tendrá dificultades. Estos son los primeros dos elementos que conforman el índice de confianza. Luego llegamos al tercer elemento, donde ya tenemos la confianza empresarial, que nos dice tres niveles de desempeño. El nivel pesimista, donde los empresarios no consideran que sea un momento propicio para la inversión ni para aumentar lo que sea su producción. Y el neutral, que no advierten mayores cambios en la economía, así como también un nivel optimista, donde los empresarios creen que la economía va por buen rumbo, comienza a presentar crecimiento en los próximos meses y ya consideran que vale la pena invertir porque van a obtener. Podemos ver ahí en el gráfico de línea que comenzamos con un nivel de confianza pesimista en el segundo trimestre de 2020 con un indicador de menos 38.4, el cual subió a una posición neutral al cierre de septiembre del año pasado. En diciembre ya llegó a un nivel de optimismo moderado con un 22.9 y ya hoy en el primer trimestre de 2021 se muestra un pequeño crecimiento del indicador pasando de 22.9 a 26.5, lo cual todavía lo posiciona en un índice de desempeño de confianza empresarial óptimo, pero con bastante cautela, prudencia y a un nivel de moderación, digamos. Todavía no se ve una perspectiva de futuro de crecimiento muy acelerado y las inversiones todavía se hacen con mucha cautela. Esto nos dice el indicador. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver consolidado el indicador medido con respecto al peor periodo que tuvimos de la pandemia, que fue el segundo trimestre de 2020, nuestra base 100. Podemos ver que al primer trimestre de 2021 el indicador ya tiene una mejora del 40%. Es por eso que quedamos ya con un 140.2, con una leve mejora con relación al cierre de diciembre del año pasado, que el indicador fue de un 38, de un 138. Entonces hemos comenzado un año, digamos, con optimismo, con un ritmo siempre de mejora en el nivel de confianza, pero con mucha cautela y mucha moderación por parte de los empresarios. Aquí podemos ver los diferentes elementos que conforman el índice. En los gráficos de abajo, los cuatro gráficos, el primero vemos cómo el indicador de ventas tiene un 36% de crecimiento respecto al primer ejercicio que realizamos junio del año pasado, subiendo del 133.4 que teníamos a diciembre a un 136.8. El indicador de inversión también tiene un leve crecimiento del 126.7 con el que cerramos el 2020 a un 127.4 en este primer trimestre. El indicador de empleo también ya comienza a tener un mejor repunte, de un 126.4 subió a un 131.4. Y el tema de los precios sí todavía es un factor latente que sigue restringiendo la capacidad de dotación de inventario de los empresarios, lo cual nos está diciendo que cada vez los precios van más hacia la alza. Por eso el indicador está de un 94.9 con el que estábamos a diciembre del año pasado, andamos ahora en un 91.4. De ahí por segmento empresarial podemos ver que el segmento de acumulación simple sigue liderando la tendencia con un crecimiento del 145 respecto a un 143.4 con el que se fue el 2020, seguido por lo que es el segmento de pequeña empresa, que tuvo una escalada del 134.3 del año pasado al 140.1 hoy al cierre de marzo. Luego tenemos a lo que es el segmento de subsistencia y en último peldaño vemos ahí una pequeña disminución en acumulación ampliada. La microempresa de acumulación, que había logrado un indicador de crecimiento del 136.9 al cierre de diciembre de 2020, hoy ha pegado una pequeña disminución a 131.7 a lo que es el primer trimestre. De ahí en los sectores económicos vemos que sigue predominando el liderazgo de crecimiento del indicador de producción,
que alcanzó un 134.4 al cierre de diciembre, y hoy al primer trimestre del año ya el indicador tiende a bajar un poco al 161.3, pero sí muy por arriba de lo que son los demás sectores, donde está seguido por el sector servicios, que mejoró del 142.6 al 149.4. Luego le sigue lo que es el transporte, que se mantuvo prácticamente un indicador del 147, agropecuario con un indicador del 142.6, y por último tenemos siempre a lo que es el sector comercio, que le está costando un poquito más, digamos, despegar el dinamismo, pero que tiene, digamos, una mejora del 31.6% al cierre del primer trimestre. Luego podemos ver los factores que impiden el desarrollo más acelerado de lo que son los negocios de los empresarios. Siguen siendo las dificultades financieras el principal obstáculo, con un 49% de empresarios encuestados que manifestaron tener esa dificultad, esa barrera, seguido por lo que es el aumento de la competencia, que esto prácticamente yo lo veo natural a medida que se fue dinamizando la economía y se fueron abriendo los diferentes sectores, el tema también del desempleo que se generó. Entonces eso viene a generar una mayor competencia en lo que es el sector informal. Hay un 41% de empresarios que ya resienten ese factor. Hay una disminución de la demanda en un 32%. Sin embargo, comparado al cuarto trimestre de 2020, hay una mejora en este elemento. Un 45% de los empresarios a diciembre del año pasado manifestaron que tenían una disminución respecto al tercer trimestre, y ahora lo curioso es que en un primer trimestre de año, comparado con lo que es un último trimestre, que se supone que el último trimestre de todo ejercicio siempre es el mejor para este segmento de empresarios, ya solamente un 32% considera que han tenido una disminución de demanda. De allí hay escasez de mercadería por un 22% de ellos. Las disminuciones del gobierno y las municipalidades para que los negocios operen, ya solamente un 10% de empresarios todavía consideran que tienen esa situación. Y lo que sí se ve cada trimestre un incremento consecutivo es la implicación de la delincuencia y las situaciones familiares que están demandando la atención de los empresarios. Ambos están con un 15% de ellos que manifestaron verse afectados por esta situación. Y en el siguiente cuadro podemos ver lo que es a nivel consolidado en la tabla en términos de números del índice de confianza con sus diferentes factores. Ahí podemos ver ya una situación de la microempresa, punto 1 favorable, un nivel positivo en 1.2, como lo veíamos en los gráficos. Las expectativas se mantienen en un 55, la confianza empresarial que estaba en 26.5, y únicamente en los elementos de venta, inversión, empleo, pues los precios, que son los que todavía, digamos, hace falta que se mejore. De ahí, a nivel de conclusiones, podemos advertir que la percepción sobre la situación económica de la MIPE no formal mejoró en un 40% al cierre del primer ejercicio trimestral con relación a lo que fue junio del año pasado. El índice de confianza empresarial bajó su ritmo de crecimiento trimestral al inicio de este año, limitado por resultados conservadores obtenidos versus la percepción de los empresarios de un futuro favorable. Todo el aparato productivo del país ha entrado en reactivación prácticamente, lo que se refleja en hora del clima de confianza superior al 30% en todos los segmentos del mercado. Y el sector de producción, aun cuando en este trimestre tuvo una inclinación hacia la baja, sigue siendo el de mejor recuperación del 68%, y en el extremo pues tenemos al sector comercio, que anda con una recuperación del 31.6%. Luego también hicimos un ejercicio durante el mes de febrero de 2021, hicimos un sondeo sobre cómo se encontraba el sector turismo, y aquí te traemos los principales hallazgos que encontramos en este estudio. ¿Me ayuda, por favor?
podemos ver de que el 86% de los negocios que se dedican a estas actividades ya se encuentra prácticamente reactivado al mes de febrero y únicamente ha quedado, digamos, un pequeño porcentaje que ha cambiado de actividad, o el tema de los negocios que han cerrado y que no se han abierto, que era un 14%. Dentro de este 86% de reactivados encontramos que el 50% son los que han dejado de operar sus negocios, pero sí ya se pusieron en funcionamiento. Un 28%, un 28 punto, casi un 29% no dejó de funcionar su negocio, y como les mencionaba, pues el 7% que cambiaron de actividad, ya no se dedican al mismo giro de turismo que mantenían, y únicamente queda un 14% de empresas por reactivar. De allí, en cuanto al impacto de la emergencia sanitaria, podemos advertir de que las agencias de viaje y los operadores de turismo fueron los tipos de negocios más afectados en sus ventas, con una disminución del 99% comparado con lo que tenían antes de la pandemia. De allí, el transporte de turismo ha tenido una disminución del 82% de sus ingresos, los hoteles en un 70%, restaurantes y cafeterías un 61%, centros recreativos han visto disminuidas sus ventas en un 44%, y ya a febrero únicamente las discotecas manifestaron que estaban teniendo un nivel de ingresos superior comparado con lo que era antes de la pandemia, en un 160%. Luego tenemos las obligaciones económicas que afectan los flujos de cajas de los empresarios. Ahí podemos ver, en primer lugar, aquí se les preguntó que nos dieran las tres principales opciones. El pago de préstamos, un 57% de los empresarios manifestaron que era una de las obligaciones que más limita su flujo de caja. De allí, en segundo lugar, como tercera opción, sin embargo, el porcentaje de empresarios que manifestó esa opción es alto, un 39%, los gastos de personal, y por último tenemos el otro factor que lo eligieron en segunda opción, fue pago de préstamos con un 32%. A nivel global podemos ver que pago de préstamos, alquileres y precios altos de los productos son los tres factores que los empresarios de turismo han manifestado que son los que más les dificultan sus disponibilidades de efectivo. Hay un cuarto factor muy importante también que vemos allí, que son los gastos de personal. Luego podemos ver los incentivos que ellos consideran claves para poder reactivarse. Un 79% de los empresarios manifiesta que temas económicos, bonos principalmente del gobierno, serían unos elementos que les podrían favorecer para tener una rápida reactivación. El acceso a crédito con periodos de gracia, un 68% de ellos manifestaron esta necesidad, y el refinanciamiento de sus deudas actuales a unas mejores condiciones, hay un 61% que ellos también advierten ese tema. Aquí preguntamos que nos dijeran las dos principales opciones que ellos consideraban. La primera fue temas económicos, seguida de acceso a crédito y refinanciamiento de deudas como primera opción. Y como segunda opción podemos ver ahí en la última barra que el tema de asesoría legal, un 43% de los empresarios consideran que necesitan ese acompañamiento técnico para poder tener una mejor reactivación. Siguiente, por favor. De ahí, dentro de las estrategias que ellos mejor valoran para la reactivación, o algunas que ellos también nos recomendaron que estaban implementando, la principal que podemos advertir aquí en primera opción es la publicación de sus negocios en redes sociales, seguido de la exploración de nuevos clientes y nuevos mercados, así como también están considerando la posibilidad de poder bajar precios para tener un mayor caudal de clientes y poder reactivarse lo más pronto posible. En segunda opción, vemos que bajar precios y invertir en seguridad son dos factores que ellos valoran mucho para poder reactivarse como una estrategia, seguido de asesoramiento en temas de marketing.
sea, aquí los empresarios prácticamente están advirtiendo que no solo necesitan apoyo económico, ya sea por parte del gobierno, ya sea con el mejoramiento de sus condiciones crediticias, sino que también están activándose de alguna manera, buscando opciones y alternativas por la parte del marketing. A nivel de reflexiones finales, pues podemos considerar que los empresarios del sector turismo apuestan a una reactivación impulsada por el gobierno mediante la concreción de incentivos económicos por parte de este, acceso al crédito a condiciones blandas y reestructuraciones de la deuda actual, el pago de préstamos, alquiler y los pagos de personal son las obligaciones económicas que más les afectan sus disponibilidades de efectivo para poder realizar otro tipo de inversiones. Y las principales iniciativas que favorecen su reactivación son publicidad en redes sociales, como lo veíamos, exploración de nuevos mercados y clientes, competir con bajos precios e invertir en bioseguridad para poder hacerle, digamos, al cliente un nivel de servicio seguro. Esto es todo lo que tenemos con este indicador y gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, por su participación. Le agradecemos el tiempo por presentarnos estos resultados. Vamos a dar entonces ingreso al doctor Acevedo, al licenciado Dimas Quintanilla, al licenciado Luis Membreño y al doctor William Pleites para que nos puedan acompañar con la discusión sobre estos resultados. ¿Ya puedo hablar, Sara? Adelante, doctora Acevedo, en lo que ingresan los demás, si gusta. Sí, es que nos había sacado por unos segundos, entonces no... Ok. No ¿qué decías? Bien, quiero agradecer ante todo a FUSAI y a Luis Castillo por la invitación a analizar nuevamente este esfuerzo de FUSAI por tomarle el pulso a la microempresa y a los empresarios. Y también un gusto estar de nuevo con Luis Membreño, William Pleites y Dimas Quintanilla para este ejercicio analítico. Quisiera empezar contigo, Luis. Obviamente el contexto del país ha cambiado bastante entre el anterior informe y el actual informe. Me gustaría escuchar cuáles serían tus valoraciones sobre este nuevo contexto en el que se sitúa este informe. Bueno, gracias. Me uno al agradecimiento también a FUSAI. Y como se planteaba, pues es bastante uniforme ya lo que estoy viendo en la economía en general. El informe de FUSAI pues nos ilumina bastante sobre la pequeña y microempresa. Estamos viendo que ya como que se llegó a nivelar con todos los demás sectores, digamos, los demás tamaños de empresas también. Vemos que la recuperación que había sido más fuerte hacia finales del año pasado, pues obviamente veníamos de una caída muy fuerte en el segundo trimestre del año pasado, el tercero comenzó a recuperarse, el cuarto más, pero en este primer trimestre hemos visto como que tiende a reducirse nuevamente la tasa de crecimiento. Si vemos cifras para poder ir comparando también del Banco Central, observamos que el IVAE dice que en enero y febrero todavía fue negativo el dato, y coincidiendo ahí FUSADES por el otro lado con FUSAI, vemos que ya marzo fue un mejor mes. Entonces, todavía enero y febrero como que tiende a reducirse un poco el crecimiento, que es lo que estamos viendo, la tasa de crecimiento que había estado teniendo de recuperación. Pero en marzo sí ya vemos un dato mejor. Acabo de ver datos de abril también, y el dato de abril se asemeja mucho al de marzo. Recordemos que esto es previo a la toma de posesión de la Asamblea Legislativa y las medidas que ya tomó la Asamblea Legislativa. Entonces, al ver el informe de FUSAI, observamos que hay ciertos sectores que obviamente van tendiendo a mejorar un poco más que otros sectores. Veíamos que el tema de comercio, servicios y producción son los que han tendido a mejorar, y como también según el tamaño de empresa, eso también influye. Lo que sí queda claro también es que hay una serie de elementos que están influyendo sobre el mundo entero y que también influyen sobre El Salvador. Uno es el tipo de cambio del dólar con respecto a
casi la gran mayoría de monedas del mundo en las cuales el dólar se ha depreciado. Vemos un crecimiento en los precios de los commodities. Hay una relativa escasez de materias primas en el mundo. Estamos viendo precios récord, por ejemplo, en precios como el cobre, en precios del hierro, paladio y otros metales. Estamos viendo un precio del petróleo también que anda ahí alrededor de $65 el West Texas. Y productos agrícolas también que han tenido crecimientos muy fuertes. Uno de ellos, el maíz, por ejemplo, que China ha estado comprando mucho y ha llegado a precios muy cercanos al mismo precio del trigo, que en tiempos normales hay una diferencia significativa, pero ahorita están casi iguales. El café ha llegado a $150 ayer, antier, y luego tenemos el azúcar también que ha llegado a $17 el quintal. Entonces, sí hay una presión de precios fuerte. En Estados Unidos es una de las grandes discusiones que hay en este momento. Eso obviamente influye sobre el comercio y los fletes. Si lo agregamos, la escasez de fletes que hay, los precios tan altos de los fletes que vienen de China principalmente, pues eso está influyendo por lo que vemos en el sector comercio. Acá en El Salvador también, una cierta escasez de una cantidad de productos. Estamos viendo cómo la inflación está tendiendo a subir un poco más en El Salvador y por lo tanto, pues todo esto está afectando a la MIPE. Y por el otro lado también estamos viendo que hay oportunidades en la producción, por ejemplo. Yo he estado viendo una serie de productos que se han comprado tradicionalmente en China. Se estaban encontrando ciertas opciones en México, pero con estos incrementos de precios de las materias primas ha dejado de ser competitivo, pero China tampoco puede. Entonces hay ciertas cosas que ya se están pudiendo fabricar en El Salvador a un precio un poco más alto, pero ante la imposibilidad de traerlos de China o por los tiempos y todo, entonces eso influye sobre un incremento en costos y precios en El Salvador y por lo tanto se vuelve una oportunidad para el sector industrial en El Salvador para poder sustituir ese tipo de productos que de otra manera no se producirían en El Salvador. Entonces veo como resultados mixtos una economía que después de febrero tiende ya a datos relativamente positivos, levemente positivos, lo cual pues es algo bueno para nuestro país. Vemos que abril también se ha mantenido en ese mismo sentido. Y obviamente que ya cuando uno entra a los diferentes sectores que vemos ya específicamente, entonces ahí pues hay diferentes comportamientos. Entonces creo que son noticias relativamente positivas con respecto a lo que tuvimos el año pasado, pero habrá que ver también ahora el impacto que tenga estas medidas que ha tomado la Asamblea Legislativa a partir de mayo y cómo los datos que estamos reflejando y estamos comentando ahorita son principalmente hasta marzo, algo que ya tenemos de datos de abril, pero en el comercio internacional, para terminar nada más, sí vemos algo muy positivo, crecimientos fuertes en las exportaciones, crecimientos muy fuertes en las importaciones en el mes de marzo y también las remesas familiares. Entonces todo esto pues ha llevado a que haya ciertos elementos positivos de dinamismo en la economía y ojalá que eso se pudiera mantener en el tiempo. Muchas gracias, Luis. William, este informe de FUSAI hace bastante énfasis en el desarrollo que está experimentando, la reactivación que está experimentando la parte turística de la microempresa. La apuesta por el turismo es una de las apuestas estratégicas del actual gobierno. Ya desde el plan Cuscatlán aparece y luego se ha reiterado en otras intervenciones del gobierno la apuesta por el turismo, todo el desarrollo de Surf City y ese tipo de proyectos. Se acaba de concluir, bueno, no se acaba, pero se concluyó la construcción del bypass hacia La Libertad, que creo que facilita bastante, agiliza el tránsito hacia las playas de esa parte, aunque siempre en las horas pico eso se congestiona. Por otro lado, Fomilenio terminó la importante ampliación de la carretera litoral entre Zacatecoluca y Comalapa, que realmente ha facilitado y agilizado el acceso a todas las playas de la parte de la Costa del Sol y al sur del país. Entonces, desde tu experiencia en Fomilenio, ¿cómo ves, sobre todo desde el punto de vista de las brechas en infraestructura, cómo ves el potencial que tiene el país para desarrollar esta apuesta por el turismo?
Bueno, yo el potencial lo veo muy grande, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que saber diferenciar entre lo que es una propuesta y una apuesta. Yo siempre he dicho que lamentablemente nosotros tenemos décadas confundiendo esos dos conceptos. De repente aparece una idea novedosa y se dice, miren, es que vamos a apostarle al Centro Financiero Internacional, y así comienzan y ahora básicamente pues el concepto de Surf City es como que también el que se ha posicionado bastante, ¿verdad? Y lo cual, dicho sea de paso, es bueno, pero es insuficiente. O sea, realmente para que una propuesta se convierta en apuesta, hay que hacer un diagnóstico más profundo sobre cuáles son esos obstáculos principales que están de alguna manera interponiéndose a un aprovechamiento pleno de esas oportunidades. O sea, indiscutiblemente, por ejemplo, que estas dos obras de infraestructura son importantes. Nosotros en Fomilenio, sin embargo, hemos aprendido que en el sector turismo y sobre todo en el turismo de playa, los requerimientos mayores están relacionados fundamentalmente con el tratamiento de aguas residuales y con el aprovisionamiento de agua potable. A mí me parece precisamente que si queremos convertir a El Salvador en un centro de turismo de playa importante en el escenario internacional, hay que planificar no menos de unos 600 millones de dólares en plantas de tratamiento de aguas residuales y probablemente en desalinización de agua, ¿verdad? Es la única manera que vamos a poder realmente ofrecer una cantidad y una calidad en los servicios requeridos para el aprovechamiento de ese potencial. Adicionalmente, eso es si se quiere dentro de lo que es estrictamente la parte de la inversión pública. Miren, lo que me ha encantado de este informe es que también hay una serie de señalamientos específicos, ¿verdad?, sobre el tipo de apoyo que eventualmente podría estar requiriendo la pequeña y microempresa que opera en este sector. Ahí hay elementos importantes también para las políticas públicas, ¿verdad? A mí me llamó poderosamente la atención el énfasis que se hace ya quizá con más profundidad en este informe que en los anteriores con relación al problema de financiamiento, porque en los anteriores aparecía como que el financiamiento era un problema y uno hasta podría decir, bueno, aquí lo que hay es una oportunidad para que las microfinancieras puedan desarrollar estrategias más agresivas de penetración de mercado. En este informe, sin embargo, aparece ya otro tipo de información adicional relacionada probablemente a refinanciamientos, probablemente a la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos financieros que desde las empresas de microfinanzas puedan tener relevancia hacia adelante como préstamos de mediano plazo. Es decir, o sea, no sé, ¿verdad? Me parece pues que hay una cantidad importante de nuevos elementos que para que esa oportunidad y lo que para mí hoy todavía es una propuesta se convierta en una apuesta en servicios turísticos, me parece pues que la dirección es la adecuada, pero que definitivamente hay que hacer un cambio sustancial en la política pública, tanto desde el lado de la inversión pública como desde el lado de los incentivos y del financiamiento. Muchas gracias, Julián. Dima, este nuevo informe de FUSAI presenta algunos resultados interesantes sobre la dinámica de recuperación relativa del sector. Como un conocedor interno, como un insider de este dinamismo, ¿cuál sería tu valoración general o tus valoraciones generales sobre estos resultados de este informe? Sí, gracias, Carlos, y gracias también a José por invitarnos. Mire, yo quiero primero destacar un tema, tal vez que no se ha mencionado, y es que a pesar de que siempre hay cierta estacionalidad en la actividad productiva, después de fin de año tiende a bajar la actividad productiva, pues los números están mostrando que esta vez no se observa eso cuando se compara trimestre con trimestre, ¿verdad? Por un lado,
y también pues esa disminución en la actividad productiva tampoco se prevé a nivel de expectativas, según lo que han manifestado los empresarios. Sí, lo que ocurre especialmente en este nicho, y ya Luis mencionaba, parece ser también una tendencia general, es decir, una situación que no solo observamos en el sector MIPE, sino también en el sector de la mediana y la gran empresa, pero el sector MIPE, por definición, es un sector optimista, ¿verdad? Es un sector que aguerridamente debe de trabajar siempre para poder salir adelante. Es un sector que no cuenta de una cantidad considerable de ahorro que le puedan servir para sobrevivir a situaciones de dificultad y que tiene que lanzarse a la calle para poder hacer el trabajo y generar los ingresos que necesitan para la supervivencia, para la educación de sus hijos, para pues tratar de seguir potenciando sus negocios. Creo que, pues sí, también lo mencionaba lo que decía Francisco en la introducción, las remesas familiares siguen teniendo un impacto, Carlos, en este nicho, ¿verdad? Hemos estado nosotros un poco comentando, hablando con algunos clientes, ¿verdad? Y definitivamente vemos que una cantidad importante de su demanda proviene de los que son receptores de remesa. Entonces, y las remesas familiares, ustedes saben el incremento sustancial que ha tenido, ¿verdad? En los últimos meses, producto pues de la inyección también que se ha hecho a la economía de Estados Unidos con todas las ayudas que ha llevado a cabo el gobierno de Biden, ¿verdad? Muchos de nuestros coterráneos, nuestros hermanos en el exterior, han aumentado su envío de remesas familiares y esa inyección de liquidez, pues es una inyección en la demanda que ha potenciado también un poco lo que hemos estado viendo a nivel de estos resultados. Entonces, sin lugar a duda, pues hay todo un fenómeno general. Siento también que hay el tema del temor a la pandemia, la gente lo domina un poco más y está mucho más lanzada a las calles con menos temor que antes, y eso está favoreciendo los números que estamos viendo en esta encuesta o en este análisis que hemos hecho del primer trimestre. Muchas gracias, Dimas. Luis, además de los factores externos que son siempre determinantes para el desenvolvimiento de una economía, sobre todo una economía pequeña y abierta, como es el caso nuestro, hay otro tipo de factores institucionales, legales, etcétera, que condicionan bastante la dinámica económica de los países. ¿Cuál sería tu visión, valoración, perspectiva sobre lo que podríamos llamar la nueva institucionalidad que se ha gestado o se está gestando en el país a raíz de las últimas elecciones legislativas y sobre todo a raíz de y presidenciales, por supuesto, y sobre todo a partir de la configuración de la nueva asamblea? ¿Cómo ves que esto pueda condicionar las perspectivas de reactivación económica en el país? Bueno, la verdad que siempre hemos dicho que el concentrar mucho el poder puede tener ventajas y puede tener desventajas, ¿verdad? La ventaja es que un gobierno pues tiene una mayor facilidad para poder implementar una serie de medidas que de otra manera podrían requerir de mucho más tiempo, mucho más consensos, ¿verdad? Pero por el otro lado también, al no haber esa necesidad de dialogar, esa necesidad de consensuar con otros actores de la sociedad, también se puede cometer errores y se puede perjudicar a la actividad económica y social en un país. Entonces, lo que hemos visto, pues, es que las medidas que tomó esta Asamblea Legislativa el 1 de mayo han sido, si pudiéramos llamarlo de esa manera, muy violentas. Han sido de rompimiento del orden institucional en el país al eliminar la Corte Suprema de Justicia, o sea, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y nombrar nuevos magistrados en cosa de horas, ¿verdad? Y por el otro lado, el haber despedido al fiscal general de la República y nombrar también a un sustituto en cosa de una misma sesión plenaria. Entonces, eso pues ha preocupado mucho porque es el inicio de una administración de 3 años. Entonces, si esto es lo que se hace el primer día, ¿qué es lo que se puede hacer en 3 años? ¿Verdad? Por el otro lado, hemos visto ya las acciones del día de ayer, ya discutiendo y sin discutir mucho, ahora sino aprobando de un solo 7 préstamos, algunos en primera vuelta, otros son ratificaciones, y aparentemente hay otra cantidad también como de 4 o 5 más
que están en fila por un monto de alrededor de $1.500 millones en total. Esto quiere decir que las posibilidades de aprobar deuda por parte de esta Asamblea Legislativa pues son infinitas, en el sentido de que todo lo que les presente el ministro de Hacienda probablemente lo van a aprobar sin mayor discusión, lo cual tiene ventajas y desventajas, pero la ventaja pues es que se puede aprobar y ejecutar algo de una manera rápida. El problema es que no solo se trata de aprobar, sino que se requiere que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que haya un respeto a la institucionalidad democrática del país para que entonces se pueda tener ese acuerdo base con el Fondo Monetario Internacional que le dé confianza tanto a los organismos multilaterales que le prestan a El Salvador, incluyendo al mismo fondo, que hay un acuerdo que podría estar implicando $1.300 millones para El Salvador en 3 años, pero además están estos otros fondos que se están aprobando con el Banco Mundial, otros que ya están con el BID y el BESI, y por lo tanto el desembolso ya de estos recursos pues dependerá de qué es lo que estos organismos multilaterales consideren sobre lo que ha ocurrido con la institucionalidad del país. Entonces, el enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos pues resulta algo complejo también, en la medida que tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo allá, que las remesas familiares están comportándose muy bien en este momento y están ayudando mucho a la recuperación económica del país. El comercio que tenemos con Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones, creciendo fuertemente ambos. Entonces, yo creo que tiene que haber una pausa de parte de esta Asamblea Legislativa, de parte de la Presidencia de la República y tratar de evitar que haya un resquebrajamiento de todas estas condiciones que generen confianza para la inversión, ¿verdad? Lo que se requiere es que el empleo pueda crecer, que la inversión pueda crecer, que la economía pueda repuntar de una manera fuerte y sostenida en el tiempo, pero estas acciones que hemos visto por ahora y las que se rumora que pueden tomar en los próximos días, pues van totalmente en contra de eso. ¿Verdad? Entonces, sí hay una preocupación seria en el mundo y en El Salvador sobre estas decisiones, sobre lo que puede venir a futuro también y cómo esto puede impactar en el sistema monetario salvadoreño, en el sistema financiero, en pensiones, etcétera. ¿Verdad? Entonces, creo que se requiere de una mayor madurez y de una mayor sensatez de parte de la Asamblea Legislativa y del presidente de la República para que de esa manera, pues, ese camino que veíamos ya en el primer trimestre que comenzaba a repuntar la economía, siguiendo lo que había pasado en el último trimestre, pues podría haber continuado en esa senda, digamos, de ir mejorando este segundo trimestre comparando con un trimestre muy malo del año 2020, podría haber dado un resultado mucho mejor, ¿verdad? Así que creo que por el momento lo complicado es que todo está sobre la mesa. Esta Asamblea Legislativa puede hacer cualquier cosa que quiera, positiva o negativa, y por el momento pues hay muchas dudas sobre si van a ser positivas las medidas o no. Ok, muchas gracias. William, Fomilenio trabajó en varios flancos, en infraestructura, capital humano, tramitología, etcétera. Además de ese déficit en infraestructura que señalabas, de la inversión necesaria en sistemas de suministro de agua potable, de procesamiento de aguas negras, como condición para el desarrollo turístico del país, ¿qué otras limitantes o restricciones importantes ves que habría que enfrentar para lograr una reactivación más robusta del país y que en definitiva nos permita alcanzar esa meta largamente soñada de tasas de crecimiento de mínimamente 4 o 5% del PIB? Bueno, es que yo la verdad es que creo que el país tiene décadas, ¿verdad?, de prácticamente haber, llamémosle, ignorado o dejado de tener en cuenta la inversión, el empleo y el crecimiento económico como los objetivos políticos centrales de la administración pública. Si nosotros hacemos un recuento de lo que ha pasado en los últimos años, pues vamos a observar que la prioridad ha estado otorgada en programas de atención a la pobreza, han estado orientadas tal vez a, no sé, ¿verdad?, de repente a reducir el déficit fiscal o la deuda pública en general,
Se ha hablado mucho también de la necesidad de disminuir los niveles de violencia, de mejorar los niveles de gobernabilidad, pero lo que hemos visto, pues, si las cifras no engañan, ¿verdad?, es que en los últimos 20 años el país apenas ha estado en capacidad de generar alrededor de 13,000 empleos formales por año, ¿verdad?, cuando se están necesitando más de 50,000. O sea, estamos generando menos empleos formales que los que se generaban, por ejemplo, durante el gobierno de Romero, ¿verdad?, para poner un gobierno emblemático, ¿sí, verdad? Entonces, y por supuesto que mientras no se coloque a la inversión, al empleo y al crecimiento como los objetivos políticos centrales de los programas de gobierno, va a ser muy difícil que definitivamente caminemos en esa dirección. Yo diría que llevamos más de 20 años caminando hacia una creciente informalización de la economía. Una creciente informalización de la economía y con un riesgo, ¿verdad?, de que, por un lado, con una oportunidad, porque la economía mundial va a iniciar pronto una reactivación económica, pero con el riesgo de que si nosotros no nos preparamos para realmente sacarle provecho a esa situación, esa reactivación económica, lejos de generarnos una oportunidad, se nos va a convertir en un problema. Luis ya mencionaba, por ejemplo, de manera concreta, el aumento que se están experimentando en los precios de los commodities. Y para una economía pequeña y abierta con un sector agropecuario casi destruido, realmente no hay situación sociopolítica más difícil que cuando los precios de los alimentos comienzan a aumentar de manera sostenida. Entonces, este es un sector también de relevancia particular precisamente para las MIPES, ¿verdad? Muchas de ellas se mueven definitivamente pues alrededor ya sea de la venta directa de productos básicos o de su procesamiento. Y prácticamente pues las tendencias nos dicen que estos precios van a seguir aumentando en los próximos meses. Entonces, no, ¿verdad? O sea, sobre qué hacer, hay una diversidad o sea, Fomilenio 2 es casi una suerte como de microestrategia de crecimiento económico intensivo en la generación de empleo, que ahí no hay mucho que descubrir, ¿verdad? Hay que mejorar, en este caso, la calidad de los servicios que presta el Estado, para la cual es fundamental la profesionalización de la burocracia, la reducción de la tramitología y la mejora de la calidad de las regulaciones, poder inclusive emprender reformas que permitan una mayor participación del sector privado en la provisión de bienes públicos como los asocios públicos-privados, impulsar herramientas novedosas de promoción de inversiones como el Fondo de Apuestas para Invertir, incrementar de manera sustancial, ¿verdad?, la inversión en capital humano. Fíjense, el año en el que más presupuesto se ha destinado en la educación en El Salvador es 1971, con 30.4%. En los gobiernos de la democracia no hemos llegado ni siquiera a un promedio de 15%. O sea que prácticamente, pues, o sea, lo que hay que hacer está bastante claro. Lo importante es generar ese consenso político para que caminemos en esa dirección. Y yo en ese sentido creo pues que en realidad a la nueva administración habrá que evaluarla fundamentalmente pues en cuanto aprovecha ese poder que ha acumulado fundamentalmente para redireccionar los objetivos, para redireccionar, perdón, las estrategias hacia esos objetivos que son los que verdaderamente está demandando la población. Más inversión, más empleo y más crecimiento económico. Ok, muchas gracias. Dimas, el sector turístico, por razones obvias, fue uno de los más golpeados a nivel global por la pandemia, y la recuperación también en este sector ha sido más difícil que en otros sectores. Esto, por supuesto, incluye al sector de la microempresa que está dedicado a ese rubro de actividad. Pero además de las microempresas orientadas hacia la provisión de servicios turísticos, ¿qué otro sector dentro de la o qué otro rubro o rubros
dentro de la microempresa verías tú que tienen como mayor potencial como para dinamizar ese sector y contribuir a la reactivación del país? Sí, pues, el tema de turismo pues sigue siendo un desafío mientras no tengamos el flujo de turistas internacionales que teníamos previo a la pandemia. Y sabemos que ese es un tema que no está claro el momento en el cual se va a restablecer ese flujo. Pues obviamente para el sector, las empresas que operan en este sector yo creo que tienen que ver cómo se vuelcan hacia el turismo interno, ¿verdad? Ahí hay un gran desafío, por supuesto, pero el turismo interno se ha fortalecido realmente. Sectores que sí atienden turismo interno, restaurantes, por ejemplo, hoteles que están en las zonas turísticas han crecido en los últimos meses, ¿verdad? Lo que pudimos ver en marzo, abril, ¿verdad? Lo que hemos visto el recién fin de semana es impresionante la cantidad de gente que se desplaza a hacer turismo local. Entonces, este sector, digamos, sí tiene que ver cómo hace esa adecuación para poder orientarse más al turismo interno y pues desarrollar toda una estrategia y plan de sobrevivencia mientras el turismo internacional se reapertura. Ahora, los sectores con más potenciales, como creo que lo han mencionado tanto Luis como William, Carlos, sigue siendo el sector producción, ¿verdad? Sigue siendo el sector agrícola por los temas que se están mencionando de los precios, ¿verdad? Cómo se han incrementado. La producción la tiene que resolver y ahí viene, digamos, el tema de cómo se encadenan todos los eslabones productivos, porque la materia prima sigue siendo una dificultad para este sector. La fundación tuvo un webinar con algunos empresarios hace algunos días y efectivamente confirmaron, ¿verdad? Los que están en el sector producción tienen dificultades para obtener materia prima. Pero, digamos, sí, se dejó de producir por varios meses durante la pandemia. Hay un relativo desabastecimiento todavía, digamos, de bienes y servicios que demanda la población salvadoreña debido a las dificultades que hay para traer producción internacional, ¿verdad? La subida de precios de materia prima precisamente tiene que ver con el tema de flete, principalmente. La producción mundial no es que haya caído tanto, es que tenemos un problema de abastecimiento porque los países más fuertes están acaparando todos los fletes y eso está causando dificultades para el desplazamiento de materia prima a los demás países. Entonces, producción sigue siendo un sector importante y el sector agropecuario. En la medida que sigamos teniendo estas restricciones, digamos, de abastecimiento, de materia prima, en este caso especialmente de granos básicos, el sector agropecuario tiene una oportunidad para poder desarrollarse. Ahí es donde creo que hay que crear las acciones y las estrategias para potenciar a este sector. Sabemos que es un sector que es riesgoso por los temas climáticos. En el país falta, hablando de políticas públicas, desarrollar esquemas, por ejemplo, de seguro para la producción agrícola, ¿verdad? Con todos estos problemas climáticos, pues a veces las instituciones financieras tienen un poco temor a invertir, por justa razón, son capitales privados y ellos tienen que medir los riesgos a la hora que están invirtiendo. Entonces hay que, creo yo, trabajar e impulsar todo un esquema de garantías, todo un esquema de seguro para la producción agrícola, a fin de que se pueda nuevamente aumentar la producción, generar el empleo y sobre todo generar lo que se necesita para la seguridad alimentaria. Ojo, ya se está hablando de problemas con seguridad alimentaria en varios países pobres y nuestro país aparece en esa lista también. Creo que hay una oportunidad importante para evitar esos riesgos de desabastecimiento alimentario para nuestra población. Muchas gracias, Dima. Yo creo que han salido varios elementos interesantes en los planteamientos de los panelistas que darían lugar a un análisis y a una discusión mucho más prolongada. Sin embargo, estamos ya al filo de las 12 del día, del mediodía. Había un compromiso de no pasarnos más allá de una hora y es justamente el tiempo en que estamos. Entonces yo, sin más, les agradecería nuevamente, agradecería a FUSAI y no sé si Luis Castillo o FUSAI quisiera algunas palabras de cierre para este webinar. Sí, claro. Muchas gracias, doctora Acevedo, por siempre estar dispuesto, tanto usted como
todos nuestros panelistas, ¿verdad?, de acompañarnos en este camino de dar un poco más de visibilidad a este sector de la MIPE en nuestro país. Ya para el próximo trimestre vamos a tener el primer comparativo del mismo periodo, ¿verdad? Sabemos que ha sido un tema que los tres han mencionado en los webinars anteriores, ¿verdad? Que es importante comparar el mismo periodo, y ya para la siguiente investigación vamos a tener ese primer comparativo, por lo que estén pendientes del próximo webinar, ¿verdad? Gracias a todos por su tiempo, así que los esperamos para nuestro siguiente evento virtual. Les he compartido en el chat el link donde ustedes pueden ver el informe de las MIPES turísticas, y yo les estaré enviando de igual forma el link del informe de este primer trimestre. Gracias, licenciado Quintanilla, doctor Acevedo, doctor William Pleites y licenciado Luis Membreño, por su tiempo, y gracias a todos los que nos acompañaron este día. Feliz tarde y buen provecho para todos. Adiós, un gusto.